se están mezclando en este momento, es decir, todo lo que se le dijo que no en la consulta popular, al día de hoy lo quiere meter en este momento en medio de estas reformas legales o por medio de decretos ejecutivos, es decir, violentando toda la condición de un pueblo que le dijo no en una consulta popular. Con la reforma del COTAD se estaría violentando la autonomía. Distribución obligatoria y equitativa de recursos. En este caso, sí tiene razón el gobierno central en pedir que se distribuya de mejor manera los recursos, pero se estarían violentando principios. Se presenta esta reforma laboral, una reforma laboral que ya le dijo el pueblo que no, y la introducen en esto. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un movimiento social popular, en este caso de obreros, que se movilicen y que peleen para que se declare inconstitucional esto. Nuevamente vamos a ver otra vez, se repite en nuestro Ecuador, que va a haber un gobierno central diciendo que la Corte Constitucional no sirve porque hace velar los derechos de los ecuatorianos. Precisamente en la ley de GATS, como se la conoce, abre un espectro de que hay una mala distribución de los recursos, queriendo justificar de que no hay obra, para ellos asumir ese recurso y poder hacer obra que no la han hecho. Ser unos gobiernos locales serviles a los intereses del gobierno de turno. Intereses que se les quieren quitar los presupuestos a nuestra gente, a nuestro pueblo, que no se da obra, pero que nos quedamos callados por los favores o porque también tenemos rabo de paja, sea aquí como en otros lados. Con estas condiciones hemos visto un silencio cómplice del prefecto y un silencio cómplice de la alcaldesa y de los concejales frente a lo que está pasando a nivel nacional. ¿Por qué no se pronuncian en absoluto sobre temas fundamentales e importantes para nuestro pueblo? Este tema de la ley de GATS, que hace un poco el equilibrio del 70-30, ha generado muchas reacciones y entre ellos mencionan de que esto podría ser, si bien es cierto una regla que debería ser necesaria y aplicársela de esta manera, otros sectores mencionan de que bueno, este tema en este momento no se está considerando varios parámetros. El principal es qué va a pasar con las personas que se contratan en las áreas del deporte, en las áreas de salud o de los servicios profesionales como tal. Sin embargo, la ley se aprobó con los votos de ADN, con los ex o Pachacutic, no sé cuál será, y con varios independientes. El tema, es decir, va porque va. Pero también existe una disyuntiva. Cambiemos ya, por favor, producción. Lo veo que está ahí jugando con las manos. Esto posiblemente pueda ser sometido a una revisión para que vea si es que es legal o no por parte de la Corte Constitucional. Es decir, estamos en una dicotomía tan grande en que mismo va a terminar pasando. ¿Esto representa realmente una estabilidad y una regla formativa para que se comiencen a invertir los presupuestos de manera correcta, o simplemente es el apéndice de lo que será una ola de despidos nuevamente en el Ecuador? Buenas tardes, Marco. Muy buenas tardes, muchas gracias, John, y a todo el Momento Loja por invitarme a este medio de comunicación tan importante para nuestra ciudad y el Ecuador. Mira, yo creo que en trabajo, territorio y recursos estratégicos ha metido la mano el gobierno en este momento. Precisamente en la ley de GATS, como se la conoce, abre un espectro de que hay una mala distribución de los recursos, queriendo justificar de que no hay obra, para ellos asumir ese recurso y poder hacer obra que no la han hecho. Piden, hay gobiernos cantonales, como el nuestro, digamos, y algunos, que no han demostrado un desarrollo económico interesante ni han podido implementar esos recursos de buena manera. Y hay problemáticas. Sin embargo, lo fundamental es que el gobierno central tampoco ha podido dar pie con bola sobre esta situación. En este sentido te planteo, suben el 12% al 15% el IVA, pero nunca se ha dicho a dónde se invirtió ese dinero, en qué se invirtió, qué obra se hizo. Hemos visto los gobiernos provinciales también como de mala manera tratan de actuar en ciertas cosas, pero no dan pie con bola en la situación de la obra, del alcantarillado, del tema vial y de la problemática. Sin embargo, va a haber despidos en el municipio de Loja y eso no lo podemos negar, ya que en este sentido vamos a ver cómo pueden actuar económicamente, por ejemplo, la clínica municipal. Una clínica municipal que sirve para nuestro pueblo, que sirve para nuestra ciudad, pero no solamente para Loja, sirve para la provincia. Por conocimiento personal sé que gente viene de Zapotillo, de Bolaspamba, de esos lugares muy lejanos a verse con
con especialistas que hay en la clínica municipal, quienes trabajan de una manera mixta, que cobran poco, pero que logran sostener un servicio económico interesante en el medio del servicio médico. Sin embargo, esto se ve en riesgo en este momento. Lo mismo pasa con los servicios para el ancianato o para las escuelas para los ancianos, que se verían en riesgo, y finalmente la educación municipal, una educación municipal que estaría en riesgo. Por lo tanto, hay una problemática. Si tuviéramos un gobierno central un poco que cumple con los intereses de nuestro pueblo, podríamos ver que se podría decir, ¿para qué vamos a necesitar un hospital municipal si tenemos un Ministerio de Salud que cumple con todos los parámetros necesarios para sostener una salud pública decente en nuestro pueblo? Pero hemos visto cómo la gente ha muerto en las puertas de los hospitales públicos del Ecuador, hemos visto cómo la gente de las dializadoras no ha podido hacerse diálisis y por lo tanto también han muerto. Hemos visto cómo el gobierno no ha cumplido con estos intereses, y lo poco que se hace en medio de los gobiernos provinciales hoy se le quiere quitar mediante una política no de descentralizar, sino de centralismo, en una forma de retroceder en derechos, en quitarnos cierta parte y potestad a los municipios para que puedan desarrollar obra. No es culpa de nuestro pueblo que ciertos gobiernos locales no sirvan, ¿no? Es culpa de los que están en el poder, pero sin embargo quitarle este presupuesto o modificarle el presupuesto complica la situación de las ciudades como la de Loja, que necesite ese presupuesto para poder desarrollarse de mejor manera. Se ven en riesgo la perrera municipal, se ve en riesgo la clínica municipal, se ve en riesgo el ancianato, el trabajo con ancianos, las escuelas para ancianos y las escuelas municipales, que han sido además muy prestigiosas en la ciudad y en el país, la escuela municipal de Loja. Marco, ahí queda también otro planteamiento al aire, porque recordemos que el 1 de abril del año 2024 el IVA subió de 12 al 15%. Es decir, en poco menos de 2 meses se va a cumplir 2 años. Es decir, el presupuesto o ingreso extra a lo que normalmente tiene el Estado, ¿a dónde ha sido destinado? Primer punto, porque estamos viendo, por ejemplo, aquí de los compañeros de Primicias, ellos mencionan de que esa alza, al menos en abril, que cumplía 1 año, que había generado 1.300 millones de dólares extras al gobierno central. Eso por una parte. Por otra parte, se habla de una deuda de casi de 3 meses a 4 meses a los gobiernos autónomos descentralizados, que sobrepasa tranquilamente los más de 1.000 millones de dólares. Y bueno, también no podemos olvidar que en este mismo periodo, en noviembre, a mediados de noviembre, se hizo una entrega de más de 500 millones de dólares en bonos, en plena campaña electoral. El mismo presidente lo anunció. Ahora, la pregunta es, ese dinero, ¿por qué realmente no se termina de transparentar, al menos de la subida del IVA? ¿A dónde mismo se está yendo? Tal como el gobierno le está planteando unas nuevas reglas de juego a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Está muy bien que se dé del 30-70, a mí me parece correcto, pero la pregunta es, ¿solo lo tienen que hacer los GATS? ¿Y por qué no lo hace el gobierno? Y si es que la intencionalidad es esa, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa plata que finalmente, por un incumplimiento de una norma o una regla que están haciendo desde el COTAD, ¿a dónde va a ir ese dinero? Que posiblemente, por no haber incumplido el 70-30 por parte de las municipalidades o de los gobiernos provinciales también. Bueno, debería ser una regla, como tú dices, el cumplimiento, eso no estamos en debate. El problema es que el gobierno central no está funcionando, él pide que den cuentas los municipios, pero ellos no dan cuenta de dónde se fueron los miles de millones de dólares que ingresaron por alza de IVA, pero que también ingresan al patrimonio al erario nacional, ingresan de todos los recursos que tenemos del Producto Interno Bruto, y cómo se están distribuyendo. Se dice que se ha implementado en cárceles, no hemos visto más allá de algunas cuantas fotos en una cárcel que existe por ahí, que supuestamente hay prohibiciones, que se ha invertido en guerra, una guerra que no ha funcionado, donde tenemos una problemática criminal súper alta, pero no se da cuenta de lo que se está haciendo en el país. Vamos para 2 años de una guerra que no ha servido para nada y de un gobierno que todavía está debiendo, no solamente a los municipios, sino debe también a la institucionalidad, es decir, en el desarrollo de educación, en el desarrollo de salud
y en el desarrollo de acceso al trabajo, que ese es otro de los problemas. Entonces, a mi punto de vista, el gobierno central está viendo como una empresa donde puede explotar de mejor manera y utilizar centradamente todos los recursos económicos. Por eso mismo existe hoy en día esta situación de aumentar a 12 horas el trabajo diario, que es otra cosa, pero que tiene que ver en medio de esto. Yo le he planteado que el trabajo, el territorio y los recursos energéticos se están mezclando en este momento, es decir, todo lo que se le dijo que no en la consulta popular, al día de hoy lo quiere meter en este momento en medio de estas reformas legales o por medio de decretos ejecutivos, es decir, violentando toda la condición de un pueblo que le dijo no en una consulta popular. Pero esto se va a terminar finiquitando de una manera ya sólida, inamovible, porque yo también escucho algunos criterios de que esto tranquilamente se tiene que ir, se tiene que someter a la Corte Constitucional, a un análisis, porque tranquilamente ahí le podrían dar de baja por algunos dictámenes que existen. No sé si eso finalmente ya está consagrado en piedra o todavía hay una opción para que esto se pueda nuevamente volver a verificar, a arreglar, a modificar, como lo quieran ver. La Constitución de la República en el artículo 228, para contestarte lo que estás planteando, John, dice que hay autonomía política, administrativa y financiera. Con la reforma del COTAD se estaría violentando la autonomía. Distribución obligatoria y equitativa de recursos. En este caso, sí tiene razón el gobierno central en pedir que se distribuya de mejor manera los recursos, pero se estarían violentando principios. En el tema de la jornada laboral, hay regresividad de derechos, violenta la Constitución de todas las formas posibles, porque no solamente que se terminarían las horas suplementarias y las extraordinarias. Mira, si tú trabajas más de 8 horas, te tienen que pagar suplementarias, si te pagan $10 por la hora, te tendrían que pagar 20 por la suplementaria o por la extraordinaria. Violentando este derecho, violentando derechos de la OIT, de organizaciones internacionales, violentando derechos constitucionales, se presenta esta reforma laboral, una reforma laboral que ya le dijo el pueblo que no, y la introducen en esto. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un movimiento social popular, en este caso de obreros, que se movilicen y que peleen para que se declare inconstitucional esto. Nuevamente vamos a ver otra vez, se repite en nuestro Ecuador, que va a haber un gobierno central diciendo que la Corte Constitucional no sirve porque hace velar los derechos de los ecuatorianos. Y en el tema minero, que es otra reforma que entra, que en una semana nos metieron estas 3 normas, en el tema minero se quiere acabar con la consulta previa, libre y informada y con la consulta ambiental, que están estipuladas constitucionalmente. Por lo tanto, son inconstitucionales las 3 normativas que el gobierno central. Yo no sé si son muy ingenuos, o muy ingenuos somos nosotros, o muy ingenuo soy yo, de no entender qué quiere hacer el gobierno si finalmente pueden ser tumbadas estas normativas por la Corte Constitucional. Y eso no puede ser parte de un espectáculo para ir ganando tiempo o, en este caso, continuar con esta polarización que lamentablemente les ha servido, al menos a 2 organizaciones políticas que se han llevado gran parte también de la aceptación de los votos en las urnas. Y que le ha hecho tanto daño a nuestro pueblo, este tema de la polarización, el odio a uno o a otro personaje pone a que no tengamos la cabeza fría para comprender la política de una mejor manera. Yo veo con preocupación, con mucha preocupación, que esto lleve a una nueva movilización popular, pero el trasfondo del GATT, a mi punto de vista, que puedo estar equivocado, no tengo la razón en todo, es el tema territorial. ¿Por qué? Porque con el tema territorial, de alguna manera se ha logrado poner un estate quieto a las empresas mineras transnacionales. Con el gobierno anterior del ingeniero, se me fue el nombre, Bailón, se logró declarar a Loja libre de minería metálica, la tierra, el suelo, mientras que el subsuelo está aperturado para que se pueda hacer explotación. Ya pone una traba. Por eso el alcalde de Cuenca plantea que con reforma o sin reforma van a defender y el Quinto Río se va a desbordar nuevamente y no van a permitir que toquen Quinzacocha. Pero yo creo que finalmente tiene que ver con la reforma de minería. Finalmente, puedo estar equivocado, decía en esta entrevista, pero finalmente yo creo que es un pensamiento macabro de ver cómo entran las transnacionales a nuestros recursos minerales, a nuestros recursos hídricos y a contaminarlos, como es en este caso el Fierro Urco. El Fierro Urco que estaría declarado como intangible
por el territorio, por el municipio de Loja, que hasta ahora no se ha modificado, que no se le ha tomado en cuenta y que no se le ha dado la importancia que tiene por parte de los gobiernos que vinieron después del señor ingeniero Bailón, pero que de alguna manera está declarado Loja libre de minería metálica. Ahora, quitarle esa potestad al municipio tendría que ver con darle la libertad para que puedan explotar los recursos minerales en el Fierro Urco. Estas condiciones marcan a la par. Entonces tenemos reforma del GATT, luego tenemos 12 horas de trabajo, luego tenemos reforma del tema minero, de la reforma a la ley minera, donde le quieren quitar la posibilidad de que el pueblo decida si quiere que se explote o no. Este es el trasfondo. Es decir, plantearle a los ecuatorianos una manera tan burda de vernos la cara y decirnos: no vamos a necesitar que haya consulta ambiental, no vamos a necesitar que haya consulta previa, libre y informada, porque con la reforma a la ley minera vamos a poderlo hacer mediante decreto del ministerio. Es decir, quitándole la potestad a un pueblo de que tome una decisión si quiere o no que haya explotación minera. Pero ante todo esto también hay que ver la postura de las autoridades, alcalde, prefecto, cabildos, presidentes de la Junta, ojalá, porque si no existe mayor reclamo, uno pensaría que ellos están sumamente contentos con lo que está planteando el gobierno nacional. Yo no les he escuchado ni a favor ni en contra. Eso me dice a mí, me agacho y dejo que la pelota pase hacia otro jugador. Eso es básicamente el análisis o la interpretación que yo puedo ver, porque en Loja, aparte de la gobernadora, que obviamente tiene que defender al régimen del actual gobierno, de resto de autoridades, ninguno. ¿A qué cree que se debe este silencio, Marco? Bueno, definitivamente hacer unos gobiernos locales serviles a los intereses del gobierno de turno. Intereses que se les quieren quitar los presupuestos a nuestra gente, a nuestro pueblo, que no se da obra, pero que nos quedamos callados por los favores o porque también tenemos rabo de paja, sea aquí como en otros lados. Con estas condiciones hemos visto un silencio cómplice del prefecto y un silencio cómplice de la alcaldesa y de los concejales frente a lo que está pasando a nivel nacional. ¿Por qué no se pronuncian en absoluto sobre temas fundamentales e importantes para nuestro pueblo? Y yo te voy a poner un par de ejemplos. Hay un municipal dando garrote a un ciudadano y no dijeron nada. Violación a derechos humanos y no dijeron nada. Hay una ley que violenta los intereses de nuestro pueblo y precisamente al municipio de Loja y no dicen nada. No hay presupuesto para poder hacer obra social en la provincia y el prefecto no dice nada. Y son cómplices de un gobierno que tampoco dice nada de qué hace con los recursos, de qué hizo con el alza del IVA y en qué está invirtiendo. Porque no hemos visto objetivamente, tactable, materialmente, en qué se ha invertido esa plata, porque lo que vemos es que hay intereses, sí, de ser serviles a grupos más grandes. Es increíble cómo ellos son serviles al gobierno y el gobierno es servil al gobierno estadounidense, es decir, a los fondos monetarios internacionales. Es decir, en Loja y en el Ecuador estamos como que a escala. El uno, claro, más el abajo, uno va al otro, al otro. Oiga, pero todo esto, este silencio no solo será, primero, no digo yo, temor al gobierno, uno. Segundo, ¿no será que realmente son sumisos por naturaleza y posiblemente, no sé si sea un defecto, un valor agregado para ellos? O tercero, están esperando que se calienten las cosas y todo esto forma parte de un escenario para las próximas elecciones que ya están prácticamente a la vuelta de la esquina. Definitivamente gente que vive de la política electoral, politiqueros digo yo, porque hay políticos justos, que viven de esto, van a ver la forma para llevar agua a su molino de mejor manera. Entonces están midiendo también cómo el gobierno va a poner o a posicionarse políticamente en estas últimas elecciones, que ya estamos a un año de las elecciones, es decir, que ya estamos prontos a que se desarrolle una contienda electoral donde los dos personajes de Loja van a ser candidatos, por lo tanto están jugando en sus intereses también. Muy bien, Marco, quiero dejarte a ti con tu mensaje final y realmente el tema se nos queda muy corto. A mí me apena mucho la realidad que está pasando en Loja, que existen autoridades que aparte de ser limitados, mediocres e inoperantes, prefieren ser cómplices con un silencio absurdo, incluso hasta para que le puedan decir a la gente, bueno, está bien o está mal. Porque si nuestras autoridades, que se supone que representan al pueblo en general, no nos dicen si es que eso está bien o mal,
no solo nos genera a nosotros más dudas, sino realmente con qué tipo de gente tenemos al frente defendiendo los intereses de todos. Porque es claro que el silencio es solo para defensa propia, no para no para la defensa general de la gente. Y en esa dicotomía, hoy en día nos han puesto a los ciudadanos que por eso salen en estos análisis, por eso hacen los reclamos respectivos, y cuando hacen alguna actividad, obviamente, tenemos que los pocos que alzamos la voz estar preparados para las críticas, y lamentablemente, del mismo gremio de aquí, del periodismo de Loja. Quiero dejarte con tu mensaje final y quizás topar esa última partecita, porque eso es algo que se me pasó. Hay un grupo de personas que normalmente hacen activismo siempre, en contra obviamente de la minería, respetable su decisión, estén con el acierto o equivocados, pero hay límites en la vida que uno no puede en este caso menospreciar o tratar mal a una persona por el simple hecho de que hace una actividad que a uno personalmente tal vez no les pueda gustar. Le dejo con su mensaje final, Marco, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, John. Yo un mensaje muy corto es decirle a nuestro pueblo que primero tengan cuidado con lo que están apoyando o aportando. Esto va a caer por la Corte Constitucional y luego van a decir que la Corte Constitucional es el enemigo. Y esto se va a caer porque está mal planteado, porque los asambleístas que presentan esto no tienen ni idea de lo que están presentando, son acciones inconstitucionales. Esto se va a terminar. Finalmente, el tema de la minería es lo del trasfondo y lo que nuestro pueblo tiene que tenerle mucho cuidado, porque vienen por el Fierro Urco. Y tengan claro y créanme y vuelvan a ver mis entrevistas. Lo he venido planteando, la idea es abrir el catastro minero, la idea es tomarse el Fierro Urco, la idea es dar paso a las compañías internacionales en la cual la empresa Novis es parte de estas instituciones internacionales económicas de poder para el extractivismo de nuestro pueblo. Finalmente, hace poco hubo una movilización en contra de esta ley, en contra de la ley minera, la reforma a la ley minera por el archivo. Incluso se reunieron con la gobernadora, los compañeros, y les plantearon a la gobernadora las necesidades que tiene nuestro pueblo de poder cuidar los recursos de la naturaleza, tan fundamentales como el Fierro Urco, y han sido víctimas nuestros compañeros de reclamos por parte de periodistas, pseudos periodistas, digo yo, que utilizan el micrófono para golpear a las personas y tratar de amedrentar en medio de los medios de comunicación. Yo desde ahí me solidarizo con los compañeros del Frente Nacional Antiminero y todos los compañeros que estuvieron en la protesta por la defensa de la naturaleza, y que estoy dispuesto a dar una mano en el tema jurídico o político de ser necesario para enfrentar a estas personas.